¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena noche, buen día, depende desde dónde nos sintonicen. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a poner en la mesa de debate el tema de la crisis del agua en el país, particularmente lo que se está viviendo en el norte y con precisión en Monterrey, estado que por su situación extrema pues ha ocupado la atención mediática. Esto es cierto, pero no debemos perder de vista que esto es apenas la punta del iceberg. Y es que, primero, no podemos perder de vista que los cambios drásticos de clima y por lo tanto las sequías tienen que ver con el fenómeno global de cambio climático. Segundo, que ante esta emergencia global, México tiene una ley de aguas que data desde los años 90 y cuyos artículos protegen en primera instancia al capital privado por encima del derecho de los ciudadanos a este vital líquido. Esta ley quedó pendiente y no fue aprobada por los diputados de la pasada legislatura, a pesar de que hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta ley cumpla con el artículo 4 constitucional que justamente establece como un derecho el acceso asequible al agua. Así es que vamos a entrarle al tema sin perder de vista esto y para ello, bueno, pues déjenme darle la bienvenida primero a Antonio Hernández, quien es biólogo, vive en Monterrey. ¿Cómo estás, Antonio? Tú eres integrante del colectivo Agua para Todos y pues que han estado ahí insistiendo sobre este tema. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias, Jacaranda. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, Carlos Zamoya, quien es integrante de Greenpeace y pues forma parte de todo el tema de agua y sustentabilidad que trabajan ahí en esta organización. ¿Cómo estás? Muy bien, Jacaranda, un gusto poder estar aquí contigo. Al contrario, muchas gracias a ambos. Y bueno, déjame empezar, si te parece, contigo, Antonio, que estás directamente allá en Monterrey, para que nos pongas en situación y que nos digas exactamente qué está ocurriendo allá. Desde que te diría como dos etapas, a partir de los últimos 18 meses que hubo anuncios desde los gobiernos locales sobre la situación que ahorita estamos viviendo, que es de crisis e incertidumbre profunda respecto al abastecimiento de agua para consumo humano procedente de fuentes superficiales. Dos de las tres presas que abastecen el área metropolitana de Monterrey, pues prácticamente están en vías de extinguirse, sus volúmenes de almacenamiento, sus masas de agua están desapareciendo. Y bueno, esto se ha determinado pues escenarios inéditos. Yo te diría que desde los últimos 40 años no había ocurrido lo que estamos viviendo, de recortes generalizados en toda la ciudad. Es decir, la ciudad ahorita, al menos administrativamente, tiene agua de 6 horas al día, ¿sí? Pero esto tiene matices. O sea, hay sectores que pueden pasar semanas sin tener acceso al agua. Entonces, pues algo así está ocurriendo aquí en la ciudad. De acuerdo. Carlos, ahora que dice Antonio, esto nunca había ocurrido, por lo menos hace más de 4 décadas. Parece que es una constante. En el país estamos escuchando y en el mundo, ¿no? O sea, cada vez más esta idea de esto nunca había ocurrido, nunca había habido una sequía de esta magnitud, el calor nunca se había sentido de esta forma. Pero todo esto se desprende de algo de lo que poco se habla en los medios, en la opinión pública, y es el cambio climático, y el cambio climático vinculado a una serie de expoliaciones, de aprovechamiento, de acaparamiento del agua por unos cuantos, el capital privado, y esto está ocurriendo en Monterrey. Es efectivamente este punto muy importante, Jacaranda, sí. El vínculo que se puede hacer entre el cambio climático y una cada vez más notoria escasez de agua, porque pues sabemos que el cambio climático tiene un efecto en alterar los ciclos del agua y también da lugar a fenómenos hidrometeorológicos extremos de magnitudes cada vez más fuertes, con menos certidumbre de saber cuándo van a ocurrir, y México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos una posición geográfica que tiene playas, que tiene diferentes condiciones climáticas. En el norte tenemos zonas desérticas, en el sur tenemos zonas de mayor vegetación que se ven también en la posibilidad de tener
grandes impactos por huracanes, por lluvias torrenciales, por tormentas. Entonces tenemos como los casos ejemplares pero opuestos de los efectos del cambio climático. Ahora bien, en el norte pues sí, tenemos una de las sequías más fuertes durante los últimos años, las últimas décadas. Y bien, pues de esta baja disponibilidad ahora entramos a una cuestión de competencia por el agua, en donde efectivamente en muchos casos vemos cómo las industrias pues compiten con las poblaciones. No te puedo decir que sean todos, pero sí hay registros de que al menos entre un 10 y un 15% de las cuencas del país compiten con las industrias por el agua. Y sobre todo, ahorita que vemos que muchas personas, como es el caso de Monterrey, están protestando, están emitiendo sus muy legítimas quejas por no poder ver garantizado su derecho humano al acceso al agua potable, pues resulta muy cuestionable hablar también de cómo están operando esas concesiones de aguas nacionales que usan esos grandes conglomerados industriales. Sobre todo cuando hablamos de cómo se están repartiendo los beneficios económicos de una industria multimillonaria, transnacional, muchas veces esos beneficios se exportan. La industria refresquera, por ejemplo, genera 80,000 millones de pesos anuales en ganancias, mientras que los sistemas de agua potable en el país, que están bastante deteriorados, que por eso también pierden entre un 30 y un 40% de agua en fugas por sus condiciones, pues ahí vemos que no están recibiendo la inversión pública suficiente, reciben 2.500 millones de pesos aproximadamente del gobierno federal para poder operar, para poder restaurarse, y pues aquí es en donde vemos lo que está pasando hoy. Mucha gente que sobre todo en las periferias de las ciudades, en las zonas más marginadas, esto con o sin sequía, no ven su derecho humano al agua garantizado, y bueno, con las condiciones actuales, con los impactos del cambio climático, pues esas diferencias se están acentuando aún más. Así es. Antonio, justamente ahora que dice Carlos que bueno, pues hay, sobre todo son las periferias de las ciudades las que están viviendo esto. Por ahí leía algo en Monterrey, algunos vecinos y algunas organizaciones decían, esto no es sequía, es saqueo, ¿no? Y entonces se hablaba que hay algunas colonias como San Pedro Garza en donde no está escaseando el agua, pero aquí lo grave, y que bueno, me imagino que ustedes lo están viendo desde el colectivo, es que hay 12 multinacionales que acaparan el agua ahí en Monterrey. ¿Qué está ocurriendo sobre este punto concretamente, Antonio? Depende de dónde se analice. O sea, estrictamente en la región metropolitana de Monterrey, quien acapara la mayor cantidad de agua es la industria del acero, en específico la acerera Ternium, que sus volúmenes concesionados, estaríamos hablando administrativamente de 13 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, esta cifra la comparamos con alrededor de 15 a 16 metros cúbicos por segundo que necesita la ciudad, pues nos damos cuenta de cuánto tiene, ¿no? Y muy por debajo están las industrias del cemento, de refrescos. Inmobiliaria también, ¿no? Cerveceras. Sí, justo, cerveceras y refresqueras, pero la verdad es que sus montos concesionados no tienen comparación con la industria del acero, ¿sí? Entonces, eso es desde la perspectiva estricta de ubicación geográfica de Monterrey. Ahora, recordemos que Monterrey tiene décadas con trasvases de cuencas. Entonces, estamos hablando de cuencas que se encuentran a 120 kilómetros, y ahí, justo ahí es donde está la parte de la crisis, ¿sí? O sea, las subcuencas de los ríos Pablillo y Gualahuises, que llenan la presa Cerro Prieto, pues están, digamos, no hay agua superficial en este momento, ¿no? Y ahí, quien tiene las mayores explotaciones de agua corresponde a usos agrícolas y pecuarios, ¿no? Entonces, creo que esas puntualizaciones son importantes, porque si queremos mantener el abastecimiento desde los trasvases, que ahí hay toda una discusión, ¿no? Pues bueno, se requiere como una regulación de los usos agropecuarios. Y estrictamente aquí en la ciudad, pues bueno, yo lo que les diría es
como en esta parte de la crisis sí y no. O sea, hay una crisis en las cuencas de los trasvases, pero localmente no. Mi opinión es de que no. Aunque no existen las evaluaciones de la disponibilidad de agua en los acuíferos subterráneos, nuestros indicadores son justo como estas empresas nunca han dejado de operar y no reportan pérdidas, ¿sí? Entonces, las extracciones subterráneas para los usos privados del agua, que en Monterrey son el 59%, se mantienen constantes, día y noche, porque hemos visitado las empresas, las acereras, todas, y ninguna deja de trabajar, ¿no? Entonces, la única parte que está en crisis es el abastecimiento superficial procedente de los trasvases a 100 kilómetros de Monterrey. De acuerdo. Carlos, ustedes desde el comunicado que emitieron en Greenpeace hace unos días cuestionaban algunas de las medidas que había implementado el gobierno, ¿no? Ahorita está hablando justamente de un punto importante, Antonio, y ustedes cuestionan, ¿no?, esto de dinamitar las nubes, de hacer alguna serie de cosas en las cuencas, en fin, no está funcionando. ¿Qué es lo que ustedes proponen concretamente que podría hacerse, pues, por lo menos para aminorar esta crisis? Porque en tanto no se cambie la ley de aguas no va a pasar nada, pero en ese punto concreto, ¿qué están ustedes proponiendo? Estamos evidenciando que hay una notoria falta de acción climática por parte del gobierno en sus diferentes niveles, o sea, porque hablamos de una distribución de responsabilidades también. Cuando hablamos, en este caso, del bombardeo de nubes, de cualquier otra medida que en realidad está ahora sí que al final de la tubería, tanto literal como metafóricamente, queremos acentuar mucho la responsabilidad que tiene que existir en cuanto a unir las políticas ambientales con las políticas de agua. Las políticas de agua hasta el momento se han limitado a una cuestión de mera infraestructura. Se han preguntado grupos ingenieriles cómo trasvasamos, como ya se dijo, agua de tal lado a la ciudad, y para eso necesitamos una infraestructura de X cantidad de tubos, túneles y bombas, etcétera. Sin embargo, pues en un contexto de cambio climático, de menor disponibilidad de agua, de incertidumbre respecto a su disponibilidad también hablamos de cómo recuperar ese ciclo del agua a través de mejoras en la gestión ambiental. Entonces, si bien ahorita el caso Monterrey es el más sonado del país por la falta de disponibilidad hídrica, también hemos hablado mucho de la cuenca del Valle de México, por ejemplo, que es la más sobreexplotada del país, y en donde hemos notado también que ha habido una notoria pérdida de ecosistemas, de servicios ambientales que nos ofrecen las áreas naturales que rodean y que están dentro de la ciudad. Y bien, pues esto ha impedido muchas veces que esta filtración del agua cuando llueve y recarga los acuíferos de los que normalmente nos abastecemos, pues pueda ocurrir de la mejor manera. Y esto nos coloca en un contexto cada vez de menor disponibilidad a nivel local, genera una mayor presión sobre recursos externos a la cuenca, por eso el sistema Cutzamala, que pues ahí está la prueba de que estos famosos trasvases no son la solución al final, o sea, no son una solución de fondo. Estamos incluso despojando de agua a otras cuencas, a otros territorios que muchas veces tienen un menor poder político, un menor poder de protesta, de evidenciar estas situaciones, y estamos cada vez dependiendo menos de los recursos dentro de las propias cuencas. En ese sentido es que nosotros estamos impulsando esa conjunción, o sea, entre la política ambiental y la política hídrica. Eso por un lado, eso te lo puedo decir por el lado más desde la perspectiva ambiental. Sin embargo, no se puede hablar de ambientalismo sin justicia social. Eso tiene que ser muy reiterado, tenemos que ver el fondo del asunto, y bueno, ahí es en donde también hablamos de la justa redistribución de los beneficios económicos que ocurre cuando estamos explotando el agua como un recurso natural, y cuestionarnos a quién está favoreciendo realmente, a qué pocas manos está yendo ese beneficio económico, y cuestionar también por qué no se está usando en mejorar esos sistemas de distribución de agua potable. Como mencioné hace un momento, muchas veces es una causa de la falta de distribución a otros lados de la ciudad. Entonces, pues esto es lo que hace falta. En Monterrey, por ejemplo, se presentó de parte del gobierno del estado hace pocos días
semanas, un plan maestro para garantizar el acceso al agua. Sin embargo, se sigue centrando en esa perspectiva de infraestructura, de tubos, desde chicos, medianos, grandes, gigantes, inmensos, y sin embargo no nos está hablando del medio ambiente, no nos está hablando de qué zonas de valor ambiental van a preservar, cómo se va a afianzar la infiltración pluvial a los acuíferos, cómo se va a aprovechar el agua de lluvia, que es tan importante ahora que vemos su notoria escasez y ausencia, para poderla utilizar de la mejor manera posible, y sobre todo cómo las industrias también van a eficientar su uso del agua, porque en cuestiones de tratamiento del agua, de aguas residuales, por ejemplo, en México, de acuerdo al propio Programa Nacional Hídrico del Gobierno Federal, no se trata ni siquiera el 50% de las aguas, y las industrias están incluso debajo de los municipios. Los municipios muchas veces, como mencioné, no tienen los recursos suficientes para implementar este tipo de medidas. Sin embargo, las industrias, vaya que los tienen, y siguen haciendo un uso exacerbado muchas veces del agua, y bueno, pues ahí está la cuestión también, cómo poder eficientar esa extracción para que el residual o una mayor parte pues sea priorizada para las poblaciones, para la gente, recordando algo muy importante, el derecho humano al agua. Déjame, vamos a hablar justamente de esta ley en la que insistí desde el principio del programa, porque bueno, tal parece que sabemos demasiado, tenemos mucha información, pero a nivel de la política pública hay pocas cosas, y sobre todo esta ley que está pendiente, ¿no? Porque sin eso no vamos a poder caminar hacia ninguna parte. Así es que déjenme hacer una brevísima pausa y regresamos. Estamos hablando sobre la crisis del agua en México, particularmente en Monterrey. Regresamos a este programa en el que estamos conversando, analizando la crisis del agua en México, y con atención especial a lo que está ocurriendo en el norte del país y en Monterrey. Antonio, regreso contigo justamente allá hasta Monterrey, y decíamos antes de ir a la pausa que uno de los grandes problemas tiene que ver con esta ley de aguas que data desde los 90, y una ley por la que tu colectivo Agua para Todos ha luchado desde hace muchísimos años. No se ha aprobado, la pasada legislatura la dejó ahí pendiente, a pesar de que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué sigue? Sobre todo ahora, pues que llegaron a una situación extrema en Monterrey. ¿Qué están haciendo, Antonio? El retomar como la, no sé, la gestión o la dictaminación de esta iniciativa de ley es muy difícil. Lo que yo te diría es que, digamos, esta parte complicada corresponde sobre todo a la preeminencia del régimen en el poder, del partido en el poder, de que ellos también tienen como una perspectiva de cómo tendría que ser una nueva ley de aguas nacionales, que en muchos aspectos no correspondería con la perspectiva o la visión que planteamos de nuestra organización, ¿no? Ahí hay un punto importante que me parece, yo te estaría hablando de un obstáculo. Mi opinión es de que las condiciones no son en este momento pues como las más propicias, ¿no? Esto es lamentable porque, digamos, justo ahorita el contexto de incertidumbre que tenemos vigente en Monterrey plantea retos, por ejemplo, desde lo administrativo, en la cual los lineamientos de la Ley de Aguas Nacionales son un obstáculo. Te diría algunos ejemplos. Por ejemplo, hay mucho robo de agua, ¿no? Aquí en Monterrey. Y si nos esperamos a que la Comisión Nacional del Agua efectúe o implemente procesos de inspección o vigilancia, van a pasar años y no va a ocurrir, ¿no? Entonces necesita una intervención desde lo local o un reconocimiento como también, como desde el punto de vista de atribuciones de las autoridades locales para ejercer este tipo de actos, sin evitar caer en ilegalidades, ¿no? Y una parte que a mí me parece, como hablando desde las cosas que ahorita también son como pasivos o cosas
que se tendrían que resolver. Ahorita los gobiernos están actuando de manera muy reactiva, ¿sí? O sea, con un aumento de la oferta, están construyendo pozos nuevos por todos lados, ¿no? Sin caer justo lo que decía el compañero, que como parte de su mensaje, ¿sí? Donde hablaba como de la parte ambiental, ¿no? Yo les diría un caso. Monterrey en los últimos 2 años, en los bosques que rodean la ciudad, se han perdido más de 20,000 hectáreas por incendios forestales, como hablando de esta parte del cambio climático, ¿no? A paralelo de que no llueve lo suficiente. Entonces, los gobiernos están determinando como una medida prioritaria la extracción masiva de agua de nuevas fuentes sin considerar los procesos de conservación de cuencas. Y entonces, pero ocurre que, por ejemplo, los organismos reguladores no tienen esa atribución, ¿sí? O sea, ellos simplemente sacar agua y distribuirla, ¿no? Pero no tienen en su perspectiva, por ejemplo, la parte de conservación de cuencas. Estos dos ejemplos muy sencillos que ahorita estamos viviendo, me parece que tendrían otro escenario más favorable para su administración con la vigencia de esta iniciativa que nosotros planteamos. Pues vaya panorama, parece que son aspirinitas para una gran enfermedad, un problema realmente pues tremendo, ¿no? El que estamos padeciendo en México. Por ahí leía justamente lo que ustedes compartieron en Greenpeace, y lo comentaste hace un instante, la gran desigualdad, ¿no? O sea, sí, todo esto tiene que ver, la afectación, los cambios drásticos del clima, la mano del hombre, sí, pero es un capitalismo voraz, capitaloceno, dirían algunos expertos, en donde lo que está pasando es que tenemos 50 millones de personas, decían ustedes, en México, sin acceso al agua. O sea, es tremendo el dato, ¿no? Es correcto. El dato viene de las propias fuentes oficiales. Es lo que está monitoreado ya desde hace más de 4 años. Incluso es probable que la cifra al día de hoy sea más grande. Pero bien, es alarmante, es muy fuerte y sí, nos da la evidencia de que... Casi la mitad de la población del país, ¿no? Casi, sí, el 40% aproximadamente. Y nos da esa evidencia de que estamos enfrentando una desigualdad social tremenda que, insisto, se ha visto acentuada por el cambio climático. Eso es algo que tenemos que entender, porque si hablamos de políticas de justicia social, si hablamos de llevar esa justicia a las personas, sería imposible lograrlo si no se hace desde una perspectiva de cambio climático, de derechos humanos, que a toda vista pues, no están aún en las políticas de manejo de las cuencas del país. Esto lo empezamos a decir hace un par de años. Regresando al caso de la Ciudad de México, del Valle de México, porque hemos hablado de la necesidad de lograr una gestión integral de la cuenca, de un rescate de la cuenca, con todo lo que eso implica. Trabajamos en conjunto con varias organizaciones en colectivo que llevan años con especialistas en la materia, que nos dijeron, esto es importantísimo que pase porque de lo contrario vamos a tener cada vez más escasez, vamos a tener que depender de cuencas externas cada vez más y de todos modos en esas cuencas, como mencioné, hay personas también y van a verse afectadas. Entonces desarrollamos una agenda en conjunto que tiene 10 puntos que los gobiernos deberían estar desde ayer instalando en sus políticas públicas, ¿no? Hablamos desde la misma educación socioambiental para decirle a la gente que el agua pues, no llega sola, o sea, no porque abramos la llave quiere decir que mágicamente salga. Tenemos que repensar nuestra concepción de cómo obtenemos el agua, que no es gracias a un tubo, es gracias al clima, a la eficiencia del clima. Una vez que eso pasa, pues también hay responsables más allá de nuestras propias acciones individuales. Están, sí, los gobiernos, que como mencioné, pues tienen que instaurar mucho mejores sistemas de captación de agua pluvial, preservar zonas de valor ambiental, mejorar los sistemas de distribución de agua potable para evitar esta catástrofe en términos de desperdicio, que es un 40% en promedio nacional de pérdida por fugas, muy necesario. Hacer mejores mediciones de cuánta agua está en el subsuelo, porque muchas veces, me parece que Antonio lo mencionó, no se sabe a ciencia cierta cuánta agua hay, y a pesar de eso, pues las industrias siguen sacándola y las poblaciones pues teniendo que acarrear cubetas desde una pipa, lo cual pues es un acto de injusticia también.
Entonces, y dentro de estas responsabilidades, pues está también un mayor control, vigilancia y sanción que debería haber tanto desde las autoridades locales y federales para que estas concesiones operen únicamente en contextos en que haya viabilidad técnica para poder funcionar. En un contexto de cambio climático, insisto, ahorita las concesiones los títulos son de 20, 30 años, son periodos larguísimos. Sí. Entonces, pues tendría que verse cuál es el mecanismo para replantear de mejor manera la prioridad que tienen que tener las personas por encima de cualquier otro uso industrial o beneficio económico, ¿no? Pues parece que esto no lo vamos a ver pronto. Vaya panorama el que nos han compartido tú y Antonio. Pues quiero agradecerles y pues me quedo ahí con esta reflexión que tú lanzaste al final, Antonio. No es el momento propicio quizá para una nueva ley de aguas. Bueno, ¿cuándo será? No lo sabemos. Estamos ante una emergencia climática global y pues parece que estamos medio cruzados de brazos. En fin. Bueno, el momento es preciso ahora. Yo creo que es propicio, ¿no? La situación política puede que lo modifique, pero el momento es ahora y esto sería un mensaje también para quienes están en el Congreso, de acuerdo, ¿no? En así que impulsemos esto juntos como país, porque es para el bien de todas las personas. Así es. Bueno, pues Carlos, Antonio, les agradezco mucho a ambos y bueno, pues vamos a seguir desde este espacio insistiendo en un tema a todas luces urgente que tiene que ver con el cambio climático y todo lo que se deriva de ahí y pues las consecuencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa, que se está transmitiendo también de manera simultánea por la página del Canal 22 y por Twitter, se queda en la página de YouTube de la cuenta N22 Digital. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.